Les decía a propósito de la fecha, 5 de junio del 2024. Y quizás valdría la pena empezar recordando, ¿no? Antes de referirme a un tema que le escuchaba también en la lectura de noticias del profe mientras venía de camino a la radio. Hoy se celebra un aniversario más de lo que fuera el inicio de la revolución liberal que eternizó al general Eloy Alfaro como el referente de esa lucha de los liberales y a futuro también que lo convertiría en nada más y nada menos que el mejor ecuatoriano de la historia, recordado así por muchos ciudadanos de este país que fueron consultados en una suerte como de reality show o programa de televisión, que entiendo se replicó en varios otros países y uno de esos fue el Ecuador. Y ahí, digamos, en un tema más mediático, pero que creo que también se reflejaba hasta ese momento en lo que habríamos aprendido en la escuela y el colegio, en la historia. Sí, muchos seguramente tendrán justamente como referente de una serie de innovaciones, de cambios positivos, por supuesto, que fueron ejecutados durante la administración de Eloy Alfaro. Por citar una, por ejemplo, digamos, la concreción del ferrocarril, ¿no? Que unía la sierra con la costa, que después fue recuperado durante un gobierno al que alguna gente le guarda un enorme rencor, pero que recordando justamente y lo que significa para el país, para la memoria de este país, el ferrocarril de Alfaro, como se lo llamaba, pues decidieron recuperarlo y eso significó de alguna manera también recuperar la historia, recuperar la memoria, recuperar algo, el orgullo, que unos tienen más, otros tienen menos en este país, pero algo se recuperó, ¿no? Patriotismo, sentimiento de identidad, etcétera. Fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana que se recuperó el ferrocarril. Después ya recordemos en qué gobiernos decidieron simplemente ese proyecto que dinamizó el turismo, que dio vida a ciertos poblados, sectores, parroquias, recintos por los que pasaba el ferrocarril, en los que hay paradas, hay estaciones, que ahora nuevamente están olvidados ahí en el tiempo, ¿no? Con instalaciones nuevas que se habían remodelado, que se habían restaurado, y hoy otra vez están simplemente ahí botadas, olvidadas. Y el ferrocarril otra vez pasó a ser una reliquia más, y ni siquiera una reliquia, porque a las reliquias uno les da cierto valor y las cuida, las restaura, las guarda, las exhibe. Ahí está, botado, ¿no? Entre una de las tantas cosas, el ferrocarril, que lo concretó Alfaro, el ferrocarril más largo del mundo, lo catalogaban así por la dificultad de todo lo que significó su construcción, el trazado, la cantidad de vidas también que cobró la construcción de ese ferrocarril, el laicismo, entre otras cosas, ¿no? El viejo luchador es un referente histórico para el pueblo ecuatoriano de un evento que ocurrió hace 129, 130 años. Yo no soy muy bueno con los números. Así que recordamos aquel acontecimiento de un 5 de junio de 1895. Y todo el legado que significó para el país la revolución liberal que fue liderada por Eloy Alfaro, por el viejo luchador, que como les decía, estableció el laicismo, la libertad de cultos, proclamó, entre otras cosas, la igualdad ciudadana ante la ley, derogó la pena de muerte,
En ese gobierno se creó el registro civil, se expidió la ley del matrimonio civil. Esa revolución representó una infinidad de cambios súper importantes para la época, por eso era una revolución. Eloy Alfaro era indudablemente un adelantado en sus tiempos. Pero tanto es así que en los últimos años, como les decía, no hemos hecho un ejercicio así tan fuerte de memoria, y capaz y los ciudadanos que sí tenemos un poco más de conciencia, ustedes por supuesto la tienen, yo siempre me aprecio de tener una audiencia súper crítica, que tiene la memoria fresca, pero esa no es precisamente una característica y una virtud del resto del país. Entonces, como les manifestaba hace un momento, nos hemos ido olvidando de lo importante que fue para el país, para su historia, para el desarrollo del Ecuador, obras que significaron un progreso súper importante para la época, el rompimiento y la ruptura de ciertos esquemas. Y también nos hemos olvidado de la importancia que tienen las figuras que lideraban esos procesos, ¿no? La revolución liberal sin Alfaro, simplemente claro que detrás de Alfaro habían pensadores, ¿no?, como Juan Montalvo, como Peralta y otros, y habían también generales y militares y civiles que acompañaron esa revolución, pero estaban liderados por un hombre que tomó la iniciativa, ese era Alfaro. Entonces, ¿qué habría pasado en la historia de este país si en ese momento no existía un Eloy Alfaro? No lo sabemos, nunca lo sabremos. Pero es triste y es lamentable que estos episodios se vayan quedando congelados en el tiempo y que tampoco desde... porque este es un simple espacio de comunicación, ¿no? Y así mismo habrán otros pequeños espacios, tan pequeños como este. A nosotros no es que nos escuchan millones de personas en el país, o de los 18 millones, no tengo idea cuántos. Sigue siendo un espacio pequeño, marginal, en medio de un océano de espacios que hay entre medios tradicionales y ahora este boom de los medios digitales y demás, en el que hoy nos tomamos el tiempo y unos pocos minutos dejando a un lado la coyuntura política para recordar la fecha y para recordar la importancia de esta fecha en la historia del país. Podríamos seguir siendo esclavos, de no ser por Alfaro, ¿no? Pero hay gente que simplemente ha decidido no acordarse o no darle la importancia a este tipo de acontecimientos, de fechas que nos sirven, insisto una vez más, para remover no solo estos hechos históricos que deberían estar permanentemente en nuestra memoria, sino nuestras conciencias. Porque está lindo que lo de la revolución liberal esté en los libros de historia, pero ese legado que está reflejado en un libro de historia no sirve de nada si no genera conciencia en la sociedad de los procesos que se vivieron, de los traumas que se vivieron también en esa época, de los traumas que la revolución liberal en su momento ayudó a superar como país al Ecuador. Y yo ahí digo, el nivel de conformismo que hay y de comodidad que hay ante la situación y ante los hechos que hemos vivido durante los últimos 7 años. Acá hubo un solo gobierno, quizás un par, durante los últimos 44 años, 45 años de democracia, que le dieron a Alfaro y que le dieron a la revolución liberal la importancia y la relevancia que se merecían. Tanto es así que el último proceso
constituyente se trasladó a Montecristi, la cuna de Alfaro, en donde de paso hay un templo lindísimo, en donde predomina la imagen del viejo luchador. Y hubo una sola vez, un solo gobierno, insisto, que de esa manera trató de mantener fresca en la memoria de los ecuatorianos lo que representa la imagen y la herencia de la Revolución Liberal y principalmente de Alfaro, de lo que es Alfaro para el Ecuador. Y hoy, así como pasa con el ferrocarril, que es una obra monumental, que es probablemente lo que significó el metro de Quito para esos años, ¿no? O el Coca-Cola Sinclair para esos años, para el 1895. Ahí está abandonada, botada, pudriéndose, pudiendo servir para mucho, ¿no? Entre otras cosas, para dinamizar el turismo, la economía del país, como lo intentaba hacer cuando ese proyecto del tren crucero se había convertido en un referente justamente de la dinamización del turismo en este país, merecedora de premios en todo el mundo. No sé si tuvieron la oportunidad de viajar o de recorrer en algún momento en el ferrocarril una vez que se reactivó. Era una experiencia lindísima. Bueno, hoy no sirve más. Hablamos de 3 procesos de gobierno, incluido el actual, que no han hecho absolutamente nada como para tratar de mantener aquello. Todo lo contrario, desde el gobierno de Lenín Moreno lo que se ha hecho es tirar al tacho de la basura un gran proyecto como era la reactivación del ferrocarril de Alfaro, y dejarlo ahí que se pudra. Pero sobre todo, dejar ahí que los ecuatorianos además ya no recordemos justamente todo esto que les estoy mencionando. No es solo el dejar que se pudran piezas, vagones, ferrocarriles, obras. Es también resignar recursos que se destinaron durante la etapa de restauración y la primera de aquel proyecto. Son recursos públicos que finalmente están ahí inutilizados. Pero dejando a un lado el tema material, hablemos de lo inmaterial de aquello. Es esto, es que perdamos la memoria, que nos olvidemos, que dejemos de hablar de. Le escuchaba al profe y a propósito de esto he recibido varios comentarios y he leído publicaciones en redes sociales de algunos ciudadanos que alertaban y denunciaban lo que había sucedido con el monumento de Alfaro ubicado en el Parque Ejido. Y hoy le escuchaba al profe leer una nota sobre aquello, y esa nota en la página web de la radio está acompañada de esta fotografía. El monumento a la hoguera bárbara que se ubica en el Parque Ejido fue vandalizado. Los delincuentes se robaron el brazo derecho, la antorcha y la espada de la estatua de Eloy Alfaro que se encontraba ahí. La tarde del pasado martes 4 de junio, la empresa de obras públicas señaló que se procederá a retirar temporalmente la escultura en los próximos días. Esta medida busca proteger la misma mientras se evalúan las opciones de restauración más adecuadas, señalaron las autoridades municipales. El monumento a la hoguera bárbara tenía una escultura de Eloy Alfaro. Ahí el viejo luchador se encontraba con el brazo derecho levantado, sujetando una antorcha. Además de una espada colgaba de su cinto. Sin embargo, tras el robo, esa estatua quedó dañada. Así se indicó que los delincuentes habrían robado las partes de la estatua debido al valor que tiene el bronce, porque además es una estatua de bronce. Se robaron el brazo de la estatua de Eloy Alfaro. Y esto quizás nos plantea algunas inquietudes, ¿no? Con respecto de, por ejemplo, como pasaba, y sí, yo suscribo
el comentario que recibo por acá en interno, de que el odio está superando a la razón hace mucho rato en este país. Por eso yo soy de los que creo que hay que poner de parte para irle bajando los niveles a la polarización, al que algunos catalogan eso de tibieza, ¿no? Y quieren que acá, digamos, las entrevistas sigan convirtiéndose en un ring de boxeo o los comentarios estén cargados de adjetivos y de insultos. Y capaz lo que están buscando es otro espacio, y este no es. Porque yo suscribo las palabras del querido amigo que me dice que en este país esto es resultado de que el odio indudablemente le ha ganado la razón. Y podríamos encontrar también otras respuestas a esto que a mí me parece lamentable y súper triste, ¿no? Es un acto vandálico, delincuencial. Si, como dice la nota y como han dicho las autoridades del municipio, es por el alto valor del bronce, los delincuentes cortaron el brazo de la escultura de Alfaro para vender ese pedazo de bronce, y seguramente a ellos les habrá importado un comino de quién era la estatua, ¿no? O si sabían, no sé, sabrían de quién era la estatua, no sé. Pero está claro que les importó un soberano rábano que se tratara de parte del patrimonio de esta ciudad. Y esculturas de bronce, no solo la de Alfaro, hay muchas más en esta ciudad. Y es lo que les quería decir hace un momento, antes de leer el mensaje, que me parecía súper oportuno también mencionarlo. ¿Qué queremos? Que como en su momento, por ejemplo, en Guayaquil, tomaran la decisión de cercar los parques y de cercar espacios públicos, con el afán y con el propósito de salvaguardar y de cuidar esto, bienes públicos. Finalmente la estatua de Alfaro es un bien público. Pero está ahí para que en fechas como hoy, no solo los liberales o los alfaristas, sino los ecuatorianos puedan acercarse en épocas pasadas y rendirle un homenaje a Eloy Alfaro, como suele suceder también con la estatua de Bolívar, con la estatua de Sucre. Cada vez que se recuerdan sus natalicios, del día de su fallecimiento, o fechas históricas como el 24 de mayo. Que de paso, para los últimos gobiernos nacionales, el Bicentenario, por ejemplo, pasó desapercibido. Si no era por lo que hacía, en este caso, única y exclusivamente la Prefectura de Pichincha para recordar el Bicentenario, pues acá pasaba realmente desapercibido algo tan importante como los 200 años de la batalla de Pichincha. ¿Pero qué queremos? ¿En serio queremos que los espacios públicos terminen convirtiéndose en lugares cercados, que se cierren a las 21 o 22 horas de la noche para evitar que ocurran actos vandálicos como este? Yo no desearía llegar a ese extremo, pero la verdad es que si seguimos así como vamos, me da la impresión de que en algún momento las autoridades de la ciudad tendrán que empezar a pensar, ¿no?, sobre la necesidad de, o seguimos restaurando esculturas históricas porque los delincuentes y los vándalos se van llevando las piezas, rompen las mismas, dañan, etcétera, o las resguardamos, ponemos cercas, ponemos verjas, ponemos cámaras y así evitamos que estas cosas sucedan, ¿no? Espero que, así como hoy estamos comentando sobre esto, hayan otros espacios en los que también se mencione lo propio y se denuncie este asunto. Porque a la sociedad protectora del adoquín, a la sociedad protectora de las tribunas que no sirven para nada, como la tribuna de los Shiris, que dicen que es un patrimonio, no les he visto diciendo media palabra ni denunciando nada que tenga que ver con respecto del vandalismo en la escultura de Alfaro.
Sí, Pablo Carpio. Coincidimos totalmente con el mensaje. La Sociedad Protectora del Adoquín y Protectora de Tribunas Inservibles, acá no ha dicho nada, están súper preocupados por la tribuna de los Shiris, un mamotreto de cemento y hierro, pero de lo sucedido con la figura de Alfaro no he visto que digan absolutamente nada. Y claro, a propósito de otro comentario también de alguien, yo estoy seguro que las personas que hicieron esto no tenían idea de quién era Alfaro, ¿no? Y que si sabían quién era Alfaro y finalmente lo hicieron es porque les debe importar un pepino. Pero también pensemos en la situación por la que está atravesando actualmente el país. Yo no voy a reducir esto a lo que me decía alguien en el comentario, pero sí le doy un valor, por supuesto, a lo que menciona la persona que escribe y dice, y si la persona que robó era un padre de familia que quería alimentar a sus hijos, bueno, hay delincuentes que también matan por robar, porque necesitan alimentar a sus hijos, pero no es necesario que mates a las personas a las que les quieres robar el celular o la billetera. Hay delincuentes que matan. Acá han destruido parte del patrimonio, no solo de Quito, sino del país. Y la figura de Alfaro no es una figura de la cual solo los quiteños tienen que sentirse orgullosos, no, ni siquiera es quiteño Alfaro. De hecho, los quiteños fueron los que le mataron arrastrándolo en las calles, ¿no? No todos los quiteños, por supuesto, fueron un grupo, asusado por la prensa, por cierto, por la prensa de la época. Algo muy parecido a lo que pasa hoy, con el linchamiento que han vivido Correa y los suyos. Pero no es justificación tampoco para que hayan hecho eso. Como no es justificación de que alguien, por supuesto, porque en su casa están pasando hambre, mate para robar un celular o robarse una billetera. El asunto es que en este momento hay que extremar las medidas de seguridad. Así de simple. Hay que extremar las medidas de seguridad. Porque así como las personas no estamos exentas de que nos ocurra cualquier cosa, un robo, un asalto, un secuestro, un asesinato, ahora tampoco los bienes públicos están exentos de que pasen cosas como estas. Entonces sí quería compartir con ustedes este comentario, porque además digamos, es obvio que de esto no van a hablar en ningún otro lado. Y sé que también hay muchos otros temas importantísimos sobre los cuales tenemos que conversar, por supuesto. El anuncio del alza de los combustibles, de lo cual poco se está hablando, y lo que estamos viendo es a esta hora nuevamente esas campañas mediáticas que ya son conocidas y que se establecen en momentos como estos para tratar de dorarle la píldora a la gente, ¿no? Entonces, la última que vi es una nota que hace referencia a alguna declaración de un técnico, no sé si el gerente del Banco Central del Ecuador, que advertía de que el incremento del precio de los combustibles va a generar inflación, pero es una medida necesaria. Algo así como el fin justifica los medios, ¿no? Más o menos. Está claro que hay un condicionamiento por parte del Fondo Monetario Internacional dentro de la concesión de esta serie de créditos al gobierno de Daniel Noboa, que establece el incremento del alza de los combustibles o la eliminación del subsidio a la gasolina o las gasolinas y el diésel, ¿no? Porque se trata de la gasolina extra, la Ecopaís y el diésel. Entiendo que no se va a tocar de momento el gas, pero las gasolinas sí. Y eso lo que va a hacer es que finalmente va a terminar encareciendo todavía más el costo de la vida de los ciudadanos, lo cual contrasta y mucho con respecto de los ofrecimientos y los discursos de campaña de Daniel Noboa, en donde decía, cuando él, candidato presidencial,
que incluso pensaba en reducir el precio de los combustibles. Ustedes googleen, revisen, vayan a YouTube y busquen los discursos y las intervenciones de Daniel Noboa durante la campaña del 2023. Él hablaba de no subir el precio de los combustibles, sino de facilitarle la vida a la gente, de abaratarle la vida a la gente. Él acusaba durante el debate presidencial a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, de que ella iba a subir el IVA y terminó subiendo él. Él decía que Luisa González subiría al 14%. Fue todo lo contrario. Lo eligieron a él y él subió al 15% el IVA. Entonces, ahora lo que va a pasar es que, si es que finalmente terminan eliminando los subsidios a los combustibles, el costo de la vida para los ecuatorianos va a ser mucho más caro, ¿no? Recordarán ustedes además que durante la etapa previa a la aprobación de la ley urgente que viabilizaba el incremento del IVA, analistas económicos cercanos a las tesis del gobierno salían a los medios de comunicación a insistir en el hecho de que los productos de primera necesidad no van a subir de precio, y que al no subir de precio los productos de primera necesidad no tiene por qué subir de precio nada, que todo va a seguir siendo igual, que la economía del Ecuador es una economía que está en mejores condiciones que la de Colombia como para poder incrementar el IVA y que no sé qué, que nos va a hacer más competitivos, etcétera. Bueno, se inventaron una serie de cosas que después nada que ver. Subieron el IVA y lo primero que subió en este país fueron los almuerzos. Recuerden ustedes, hagan un ejercicio de memoria cortísimo, hace 3 meses. Ni siquiera estaba en vigencia ya el cobro del 15% del IVA, porque, porque eso tenía que pasar a partir del 1 de abril. Y en marzo ya subieron los almuerzos. ¿Ustedes qué creen que va a pasar el momento en que se elimine el subsidio de los combustibles y pasemos de una gasolina extra de 2,46 centavos a una extra de $3.06 o una Ecopaís de $3.26? A usted le va a tocar tanquear su carro, que ahora lo hace con un carro de 20 galones, un promedio de 25, 28 dólares, más o menos. Yo soy malísimo con las matemáticas, pero estoy haciendo un ejercicio de memoria de con cuántos lleno yo mi carro. 30 dólares, pongámosle, que llena usted un carro de 20 galones, motor 2.0. Ahora para llenar ese carro va a tener que destinar 48 dólares. Así de simple. 48, 50 dólares para llenar el tanque del carro. ¿Cuántos galones tiene su vehículo, Javi? Tendrá 12. ¿Qué motor es el tuyo? 12 galones. Entonces, ¿con cuántos llenas actualmente? 25 dólares. Vas a tener que llenar con 35, 40 dólares. Y tu auto, es un auto, no es un sedán. Es un sedán 1.4. Entonces ahora para llenar un sedán 1.4, 40 dólares. Nos salen con el cuento de que va a haber un proceso de compensación, no de focalización de los subsidios, ¿ya? Sino de compensación. ¿Qué van a hacer? Dicen, según le escuchaba al profe también leer las notas, que van a depositar en las cuentas de los conductores o los propietarios de las camionetas rurales, estas blancas con franjas verdes, de los taxis y de los propietarios de los motores fuera de borda, es decir, de los que hacen, por ejemplo, pesca artesanal o fletes en marítimos, les van a depositar en su cuenta el dinero. Esa va a ser la compensación. Y que como ahí esa compensación está enfocada justamente en quienes trabajan en transporte, trabajan en fletes, en el caso de las camionetas o de los motores fuera de borda, se mantiene el subsidio a través de la compensación, no va a subir de precio nada. Eso es lo que les van a empezar a decir a partir de hoy o a partir de los días anteriores. Seguramente ya les están diciendo que nada va a subir, que no tiene por qué subir de precio los pasajes por la compensación.
Pensemos únicamente en las plataformas de movilidad que funcionan en las ciudades. No voy a decir los nombres, pero ustedes saben perfectamente cuáles son las plataformas de movilidad que funcionan en las ciudades. Usted quiere pedir un taxi, le da miedo tomar un taxi en la calle, usted coge el celular, a través del aplicativo pide un vehículo. Ese vehículo usa gasolina extra. Como no es un vehículo amarillo, como no pertenece a una cooperativa, ese vehículo no va a tener compensación. Y va a tener que pagar gasolina extra de 3,6 o de 3,26, dependiendo de dónde tanque. Si es de extra o si es Ecopaís. Y por supuesto van a tener que subirle a usted la tarifa. Entonces, si una carrera corta antes le costaba en uno de estos aplicativos $3, me imagino que ahora le van a cobrar 5. Va a subir de precio. Las motocicletas que utilizan estos aplicativos para llevar comida a su casa o a su oficina o donde sea a través de este servicio de delivery, usan gasolina extra. A esas motocicletas, seguramente por la cantidad que son y por lo difícil que va a ser un proceso de registro, no les van a compensar. Lo que va a pasar es que le van a subir el precio del envío. ¿Y eso a quién le van a terminar trasladando? A ustedes, a nosotros, a los consumidores. Es decir, las cosas sí van a subir de precio, por supuesto que van a subir de precio. Pero de esto no estamos hablando. De esto no estamos hablando porque estamos hablando del caso Metástasis, del caso Purga, de las revelaciones de Salcedo, de las revelaciones de Salazar, que son investigados y que están tratando de beneficiarse, por cierto, de esta figura de la cooperación eficaz, cuando ellos son parte. Ellos han hablado de un entramado de corrupción en el sistema judicial, pero ellos son parte y son responsables también de ese entramado de corrupción. No nos olvidemos que los señores son procesados en este caso, ¿no? Pero nos tienen hablando de ese tema. Nos tienen hablando, distraídos totalmente de la disputa entre Noboa y Abad, que insisto, los señores Daniel Noboa y Verónica Abad le deben una respuesta al país ante una pregunta que es sumamente básica y elemental. ¿En qué momento se pelearon? ¿Por qué razones se pelearon? ¿Por qué esas razones del disgusto entre Noboa y Abad son secretas? ¿Por qué no le dicen al país la verdad de en dónde empezó la disputa entre estos dos personajes que ahora son nada más y nada menos que presidente y vicepresidenta de la República? Ayer escuchaba una declaración de una entrevista que le hace Ecuador TV a Verónica Abad inmediatamente después del resultado electoral de la primera vuelta, 20 de agosto del 2023. Y Verónica Abad para ese entonces, 20 de agosto del 2023, me imagino que esta entrevista es entre lunes 21 y martes 22. Para ese entonces Abad decía que le había conocido a Daniel Noboa desde hace más o menos 2 años. Y que hace 2 años, decía Abad, en ese encuentro, en ese primer encuentro cuando se conocen, habían coincidido en su visión de la economía, del desarrollo, del progreso, de la reactivación económica, del emprendimiento y bla, bla, bla. Eran el binomio perfecto. ¿Qué pasó después? ¿Qué tan delicados son o qué tan íntimos para ADN y para el gobierno son los temas que generaron las disputas con Verónica Abad, que al presidente Noboa no le interesa decirle al país, o a la propia vicepresidenta Abad no le interesa decirle al país? ¿Por qué se pelearon? Y sobre todo, digamos, si finalmente si termina siendo un chisme de las internas del gobierno y de ADN, a mí me importa muy poco, yo me imagino que a la mayoría de gente también. Hay algunos que son un poquito más morbosos que otros. Y estarán ahí como, ¿por qué se pelearían, no? Es porque no pudieron resolver, o sea, tan grave fue la disputa que no pueden resolver el conflicto. ¿Por qué es tan difícil que Abad se siente a conversar con Noboa? ¿Por qué es tan difícil
entender, es difícil entender el maltrato que ha recibido Abad, con quien, insisto, a mí no me une nada, pero es que yo no coincido ni compagino en nada con la señora Abad. Y no tengo por qué defenderla, es la vicepresidenta de Noboa. Pero sí me resulta súper extraño y difícil de entender el maltrato que ha recibido. Es decir, que Noboa ni siquiera se sienta a conversar con ella. El día de la posesión no le invitaron al almuerzo en Carondelet y la señora tuvo que irse a comer en un mercado. Entonces, sí es como complejo, digamos, tratar de procesar para entender por qué la pelea entre estos dos es tan difícil, es tan compleja y es a esta hora insalvable. ¿Por qué no pueden sentarse a conversar? ¿Por qué no han podido en este tiempo resolver sus diferencias? Que además sería lo sano para el país. Para no estar enfrascados en esta discusión de que si le tiene o no le tiene que encargar, que si saca o no saca licencia, de que llamemos al procurador a consulta, al CNE, al Vaticano, a la NASA, a ver cómo hacemos para deshacernos de Verónica Abad. Y por cierto, al ser esta una bronca entre Abad y Noboa, dejen que la resuelvan ellos. Yo no estoy para darle consejos a nadie, menos en política, porque yo no soy político, no sé de política. Pero dejen que los problemas entre Abad y Noboa los resuelvan ellos. Después sí, la forma de resolver es inconstitucional, es ilegal. Hay que fiscalizar, hay que hacer control político, no solo al procurador, al CNE, a los que estén ahorita mismo tratando de armar el Frankenstein que están construyendo para deshacerse de Abad. Hay que fiscalizar y hay que hacer juicios políticos y demás, háganlos. Pero ahorita dejen que el presidente Noboa y que su gobierno solucione su bronca con Abad, porque esa bronca es de ellos dos. No es ni de la Revolución Ciudadana, ni es del Partido Social Cristiano, ni es de Construye, ni es nuestra. Dejen que Noboa y Abad resuelvan. Si tienen que matarse, que se maten entre ellos. Si tienen que volver a casarse, que se casen entre ellos, políticamente, ¿no? Pero después, insisto, si la forma de deshacerse de Abad es ilegal, se han estirado la Constitución y la ley a su antojo, ahí intervengan y fiscalicen y hagan control político para decirle al presidente Noboa y para decirle al país que lo que hicieron está mal. Lo que están haciendo ahorita está mal, pero finalmente no pasa de ser una relación conflictiva entre dos personas, que esas dos personas son el presidente y la vicepresidenta. Por supuesto, yo soy consciente de eso. Pero es un conflicto personal. En algún momento, si es que ellos incluso creen necesario, tendrán que decirle al país en dónde se originó el problema. Por supuesto, un asunto de transparencia, de sinceridad con sus propios votantes y con el país, que finalmente no habremos votado por Noboa, pero es nuestro presidente. No habremos votado jamás por alguien como Abad, pero es la vicepresidenta. Pero insisto, superemos estos temas y hablemos de los otros que sí nos afectan a diario, ¿no? El que se viene próximamente, el incremento en el precio de los combustibles, que le van a golpear a usted, que lleva sus guaguas al colegio, que tiene que trabajar en su vehículo, que tiene que trabajar en su motocicleta, en su auto, lo que sea. A nosotros, por supuesto, también. Nos golpea en el bolsillo, obviamente. Sobre esas cosas deberíamos estar hablando. Bueno, acá estamos hablando sobre el conflicto entre el señor Noboa y la señora Abad, que no se soluciona este asunto, ¿no? Y por cierto, a propósito del vandalismo a la figura de Eloy Alfaro, esta semana también vandalizaron un tren del metro de Quito. Pues yo sí creo y estoy convencido de que hay que extremar las medidas de seguridad. Se me pasaba ese asunto también, que no lo habíamos comentado.